Saludos, bienvenidos a esta transmisión especial. Una de las razones por las que hablo de este tema, Navidad, es basado en algunas solicitudes que he recibido, especialmente desde nuestro último sermón, el sábado pasado que dimos, y quería aprovechar la oportunidad, tomar el tiempo para hacer quizás 2 o 3 videos sobre este tema. Y creo que, según lo que leemos en Apocalipsis, déjame retroceder, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22, ahí el apóstol Pablo dice que se abstengan de toda apariencia de maldad, toda apariencia de mal, no solo alguno, sino toda apariencia de mal. Ahora, esto aquí es mal describiendo o disfrazado como algo divertido y inocente. Mientras que los regalos están involucrados en esto, visitas a seres queridos, amigos, se reúnen, familias, suena muy bien. Pero ¿qué tal si yo te dijera que este día festivo en particular, la Navidad, es otro dispositivo de Satanás para alejarnos de Jesucristo? ¿Qué pasaría si les dijera que este día festivo, esta disque celebración de Navidad, es otra forma de que Satanás haga de no efecto lo que Jesús hizo por nosotros hace 2000 años, cuando dio su vida por nosotros? Y hoy, al igual que con la Reforma, nos dieron Halloween el 31 de octubre. También nos dan Navidad también, para olvidar lo que Jesús hizo por nosotros una vez hace 2000 años. Es decir, dio su vida por ti y por mí. Así que en esta presentación, en este video, voy a abordar la palabra Navidad. Christmas, Cristo misa. Es lo que encontramos en la palabra Navidad, Christmas. Voy a permitir que los católicos romanos, recuerda, todos los caminos conducen a Roma. Voy a permitir que los católicos romanos nos digan qué es la Navidad, de dónde viene, su origen, y qué es Christmas, Cristo misa, o la misa en sí mismo, la misa católica. Comencemos aquí, observa. Christmas no estaba entre los primeros festivales de la iglesia. La primera evidencia de la fiesta es de Egipto. ¿Es de dónde? De Egipto. Egipto. Regresando a Egipto. Hemos estado escuchando sobre un movimiento últimamente, especialmente con lo de COP27 que acaba de pasar, sobre volver a Egipto y recibir nuevos mandamientos. Ahí está de nuevo. Se remonta a Egipto. Se vuelve al pecado, en otras palabras. Se vuelve a esclavitud. Se vuelve a adorar a los dioses egipcios. Una vez más, Christmas, Navidad, no estaba entre los primeros festivales de la iglesia. La primera evidencia de la fiesta es de Egipto. Las costumbres paganas. Escucha, centrándose en los calendarios de enero, gravitados a la Navidad, en las escrituras, a nadie se le registre que haya guardado un festejo o celebrado un gran banquete en el cumpleaños de Jesús. Solamente los pecadores que hacen grandes regocijos en el día que es su cumpleaños, en los que nacieron a este mundo. Ahora, ¿dónde se encuentra esto? Esto es de la Enciclopedia Católica, edición 911. Esto fue publicado por los católicos romanos. Entonces, ¿qué fue lo que los católicos romanos nos dicen aquí? Nos dicen que los cristianos de iglesia primitiva no celebraban la Navidad. La pregunta es, ¿de dónde vino? Bueno, simplemente nos acaban de decir que la primera evidencia de la fiesta de celebrar la Navidad, es de Egipto. Ok, hermanos y hermanas. Ahora tenemos un poco de antecedentes. ¿De dónde vino esa cosa? Ahora vamos a la Wikipedia. Wikipedia nos dice aquí sobre la Navidad. Aunque la Navidad no aparece en la lista de festividades dado por los primeros escritores cristianos,
Irene y Tortillum, el cronógrafo, escucha de nuevo, de 354 registros, que una celebración navideña tuvo lugar, ¿en dónde? En Roma. 8 días antes de los calendarios de enero. Esta sección fue escrita en 83-36 durante el breve pontificado de ¿quién? Del Papa Marco. Entonces Wikipedia ahora nos acaba de decir que los primeros cristianos no celebraban la Navidad. Los primeros escritores cristianos no escribieron sobre Navidad. Esto era extraño. Esto no era conocido por ellos. Y ellos dijeron que fue Roma quien primero comenzó a celebrar esta fiesta pagana. Fue el Papa Marcos, le llamaron, que comenzó todo esto. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, otra vez. Ahora volvamos a desglosar la palabra Navidad. Christmas. Tenemos Cristo, misa. Ahora, en la Iglesia Católica, antes yo era católico romano, nosotros vamos a la iglesia, nosotros celebramos lo que se le llama misa, vamos a misa. Pero, ¿qué es lo que la misa significa? Recuerda, encontramos la palabra misa en la palabra Christmas, Navidad. Escucha atentamente. Permitemos una vez más que la Iglesia Católica Romana nos eduque. La misa es la renovación incruente del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo, a través del ministerio de los sacerdotes católicos romanos, se ofrecen a sí mismo a Dios sin derramamiento de sangre, bajo las apariencias de pan y vino. La misa es el mismo sacrificio que el sacrificio de la cruz. ¿Por qué? La víctima es la misma. El propósito de la misa es, entre otras cosas. ¿Por qué? ¿Qué es? Para satisfacer la justicia de Dios por los pecados cometidos en su contra. Esto es del reverendo Juan O'Brien, entendiendo la fe católica. En otras palabras, lo que acabamos de leer aquí, la celebración de la misa, los servicios de misa que celebra la Iglesia Católica Romana, tienen más de una sola vez al día. Es como ellos dicen, el propósito de ella es, entre otras cosas, para satisfacer la justicia de Dios por los pecados cometidos contra Él. En otras palabras, lo que Cristo hizo hace 2000 años no fue suficiente. Que la Iglesia Católica Romana, en cada misa, porque el sacrificio que Cristo hizo hace 2000 años no fue suficiente para satisfacer la justicia de Dios, por criaturas pecadoras como tú y yo, por lo cual entonces tienen que volver a bajarlo en cada misa sobre su altar para sacrificarlo una y otra vez. Sigamos. Nota lo que siguen diciendo, aproximado aquí. Cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, él alcanza hasta el cielo y baja a Cristo de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como víctima por los pecados de los hombres. Cristo se encarna una sola vez. El sacerdote trae a Cristo del cielo y lo rinde presente en el altar como la eterna víctima de los pecados del hombre. No una vez, dice, sino 1000 veces. El sacerdote habla y he aquí, Cristo, el eterno Dios omnipotente, inclina su cabeza en humilde obediencia al mandamiento del sacerdote. No es de extrañar que el nombre que los escritores espirituales les guste especialmente aplicar a los sacerdotes es el de altar Cristos, porque los sacerdotes son y deben ser otros Cristos. Ahí lo tienes. Ellos acaban de esbozar, nos acaban de explicar lo que hacen en cada misa. Cuando los sacerdotes especialmente sostienen este pan, esta hostia. Y ellos dijeron en ese momento que ese pan se convierte en el cuerpo literal de Cristo. Somos nosotros alcanzando al cielo, el sacerdote más bien, alcanzando al cielo y literalmente trayendo a Cristo, bajándolo de su trono y poniéndolo bajo su altar para sacrificarlo nuevamente, no solo una vez, sino 1000 veces. Esa es la palabra misa para ustedes. Son tan atrevidos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuántas veces dijo la Biblia
que Jesús tenía que morir para satisfacer la justicia de Dios. Escucha lo que leemos aquí de 3 pasajes aquí. El primero de Pedro 3:18. Porque Cristo también padeció solo una vez. Fíjate la palabra, padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora vayamos a Romanos 6:10. Porque en lo que Él, Cristo, murió, ¿cuántas veces? Al pecado una vez. Pero en cuanto vive para Dios. El siguiente, Hebreos 9:28. Así que Cristo fue una vez ofrecido para llevar los pecados de muchos. Y a los que le buscan, aparecerá por segunda vez, sin pecado, para salvación. Ahora hay otros pasajes que dicen lo mismo. Una vez se ofreció una vez murió por nuestros pecados. Pero los blasfemos sacerdotes católicos, el Papa de Roma, el hombre de pecado, la mujer prostituta de Apocalipsis 17, ellos nos dicen, no, eso no fue suficiente. Tenemos que volver a bajarlo, literalmente derribarlo sobre nuestro altar y crucificarlo una y otra vez. ¿Quién está diciendo esas cosas? Satanás, hermanos y hermanas. Fue Satanás quien se regocijó de crucificar a Jesucristo. Escucha. Esto es de un sitio web católico romano. Ellos dicen aquí, el sacrificio de la misa, en la misa, por la agencia de un sacerdote humano que actúa en la persona de Cristo. Cristo continúa y repite su ofrenda. Noten la palabra, repite su ofrenda. La señal externa se multiplica tantas veces como haya misas, ya que la misa tiene el mismo señal externo y la misma disposición interna por parte de Cristo. Escucha atentamente la blasfemia aquí. Así que justamente le llamamos un sacrificio que es la continuación del Calvario. Continuación del Calvario. ¡Qué audaz, hermanos y hermanas! Y como la Biblia nos dice, en tanto Daniel como en el libro de Apocalipsis, habla palabras blasfemas contra el Altísimo Dios. Blasfema el nombre de Dios. No están satisfechos. Así que en otras palabras, lo que acabamos de leer aquí sobre la palabra misa, en resumen, la palabra misa significa muerte. Ten eso en mente. ¿Qué significa la palabra misa? Significa muerte. Pero significa simplemente más que muerte. Significa aún algo peor que eso. Aún peor. Significa la destrucción, como acabamos de leer, del católico romano. Significa la destrucción de la víctima una y otra vez. Ahora, vamos a armar esto. Durante esta temporada festiva, algunos saludan a otros diciendo, Feliz Navidad, Merry Christmas. Incluso los adventistas del séptimo día, Feliz Navidad. Acabamos de leer de la Iglesia Católica Romana cuál es la definición de la palabra misa, Christmas. Y luego tienes a Cristo, obviamente, Jesucristo. Bien, ahora en la pantalla nuevamente vemos este saludo, Merry Christmas, Feliz Navidad. Recuerda una vez más, la palabra misa significa muerte. Ahora aquí está la palabra, la definición de la palabra Merry. Muchas definiciones ahí, alegría, alegre, animado, brillante, soleado. Pero también fíjate, también significa alegre, feliz, riendo. Y lo contrario será miserable, triste, melancólico. Ahora ten en cuenta lo contrario de la palabra feliz, merry. También significa alegre, riendo. Y lo contrario sería miserable, triste y melancólico. Pero muchos cristianos están diciendo Feliz Navidad, Merry Christmas. Muchas personas están diciendo Merry Christmas. Hay algo según la palabra Merry por lo que están alegres. Ya que la palabra misa significa muerte, ahora ponlo junto por mí, Merry Christmas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Quién es el que está realmente feliz de celebrar la muerte de Cristo una y otra vez? Ese es Satanás y la Iglesia Católica Romana. Ahora fíjate nuevamente, Merry Christmas. Nuevamente la palabra Merry significa gozoso, feliz, contento. Y luego tienes misa, que significa muerte. En otras palabras,
Ese saludo significa sacrificio o la destrucción de la víctima. Esa es la palabra misa. Significa, armándolo, significa celebrando la muerte de Cristo una y otra vez. Eso es puro paganismo, hermanos y hermanas. Es pura blasfemia. Escuchen lo que esto nos dice aquí de la Enciclopedia Romana, página 537. En la ley cristiana, el sacrificio supremo es el de la misa. Escuchen, el supremo sacrificio es el de la misa. El supremo acto de adoración consiste esencialmente en una ofrenda de una víctima digna a Dios. ¿Y qué es eso? La ofrenda hecha por una persona adecuada, como un sacerdote. La destrucción de la víctima. ¿Qué significa la palabra misa nuevamente? La destrucción de la víctima. ¿Quién es la víctima en este contexto? Cristo, misa, Christmas. Recuerda, ¿quién es la víctima en este contexto? Ese sería Jesucristo, de quien están hablando. Una vez más, observa la blasfemia nuevamente. Dicen, en la ley cristiana, el sacrificio supremo es el de la misa. El acto supremo de la adoración consiste esencialmente en una ofrenda de una víctima digna a Dios. La ofrenda hecha por una persona apropiada, como un sacerdote. La destrucción de la víctima. Así que Navidad significa destruir a Cristo de nuevo, hermanos y hermanas. Eso es lo que significa. Recuerda una vez más, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. Abstenerse de toda apariencia de maldad. Toda maldad. Y esto es pura demoníaca, pura maldad. Escucha ahora, leemos del Espíritu de Profecía, 1884. Cristo debe ser el objeto supremo. Pero como se ha observado la Navidad, la gloria, escucha, se vuelve de Él a los hombres mortales. Entonces, ¿qué hace la Navidad? La Navidad vuelve la gloria de Jesucristo. Se ha vuelto de Jesús a los hombres mortales. Puedo agregar al mismo Satanás, basado en lo que acabamos de leer. Escucha ahora. Cuyo carácter defectuoso y pecaminoso hizo necesario que Él viniera a nuestro mundo. Escucha, Jesús el Maestro, la majestad del cielo, el Rey real del cielo, dejó a un lado su realeza, dejó su trono de gloria, su alto posición y vino a nuestro mundo para traer a la humanidad caída, poder inmoral y corrompido por el pecado. Ayuda divina, revistió su divinidad con la humanidad para poder llegar a las profundidades del papel humano y la miseria. ¿Por qué razón? Para levantar al hombre caído. Al asumir en sí mismo la naturaleza de los hombres, elevó a la humanidad en la escala de valor moral con Dios. Amén, aleluya. Mis hermanos y mis hermanas, esto es lo que se nos dijeron que celebremos. Se nos dijo que celebremos el sacrificio que Él hizo por nosotros, que ahora ya tenemos esta esperanza de obtener vida eterna si permanecemos fieles hasta la muerte. Se nos dice que celebremos su resurrección. Celebremos eso, porque eso representa nuestra propia No te estoy diciendo que celebres la Pascua. Lo que necesitamos celebrar es que hay un remedio para nuestro problema del pecado. Pero la Iglesia Católica Romana no quiere que seamos salvos. Quieren sacrificar a Jesús una y otra vez en cada misa. Noten lo que Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31 dicen. En los tiempos de esta ignorancia, Dios gemía, pero ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepienten, porque ha señalado un día en cual juzgará el mundo en justicia por ese hombre a quien ha ordenado, y ese hombre es Jesucristo, donde ha dado seguridad a todo hombre en que le ha resucitado de entre los muertos. Ya no está en la tumba, hermanos y hermanos. Ha sido levantado de entre los muertos. Ya no morirá más por tus pecados y mis pecados. Eso se hizo solamente una vez. Entonces, una vez más, como parte de nuestras razones por estar vivos en este momento, es exponer esta obra de oscuridad de Babilonia para llamar a un pueblo fuera de Babilonia, de
abstenerse de toda apariencia de maldad. Navidad, Christmas, no es de Dios. Christmas, Navidad, es del diablo. Y como dice el espíritu de profecía, la celebración de la Navidad quita la gloria de Jesucristo a hombres mortales, pecadores. Sí, al mismo Satanás. Así que mis hermanos y mis hermanas, absténganse de decir Feliz Navidad, Merry Christmas, porque cuando tú dices eso, estás crucificando a Cristo, al igual que lo hace la Iglesia Católica y lo ha estado haciendo por cientos de años. En cada misa, tú estás crucificando al Hijo del Hombre. Nuevamente, que Dios ricamente te bendiga.